¿Y si todo lo que nos han contado sobre los papas estuviera incompleto? Podría ser que el Vaticano haya ocultado uno de los secretos más impactantes y controversiales de la historia. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha custodiado celosamente miles de documentos en los archivos secretos vaticanos. Entre ellos, podrían esconderse verdades capaces de cambiar por completo nuestra comprensión del pasado. Pero ninguno de esos secretos ha generado tanta controversia, fascinación y misterio como la posibilidad de que, en algún momento de la historia, una mujer haya llegado al trono papal. Este es uno de los grandes enigmas históricos que ha cautivado y dividido a académicos, religiosos y curiosos durante generaciones. La leyenda de la papisa Juana, una figura tan fascinante como polémica. Aunque oficialmente el Vaticano niega rotundamente la existencia de esta mujer, la historia parece insistir en señalar lo contrario, dejando huellas y evidencias que desafían cualquier intento de censura o negación. Pero, ¿quién fue realmente esta enigmática mujer? ¿Cómo logró ascender hasta convertirse en líder espiritual máximo de la Iglesia Católica, una institución históricamente dominada por hombres? Y sobre todo, ¿por qué la Iglesia habría intentado borrar toda prueba de su existencia? Para descubrir estas respuestas, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, exactamente al siglo IX, una época marcada por el caos político, la corrupción eclesiástica y los conflictos internos que sacudían Europa. En ese contexto de intrigas y luchas por el poder, surgió Juana, una mujer cuya inteligencia, determinación y astucia la llevaron a romper todos los límites establecidos. La leyenda cuenta que Juana nació alrededor del año 822 en Mainz, una pequeña ciudad de lo que hoy es Alemania. Desde muy joven mostró una inteligencia prodigiosa y una curiosidad insaciable por el conocimiento. Pero en una época en la que las mujeres tenían prohibido acceder a la educación formal, Juana enfrentó innumerables obstáculos para saciar su sed de aprendizaje. Sin embargo, nada podía detener su determinación. Bajo la protección inicial de su padre, un sacerdote de origen humilde, Juana logró estudiar clandestinamente latín, griego, filosofía, medicina y teología. A medida que adquiría conocimientos, crecía también su deseo de explorar el mundo y trascender las limitaciones impuestas por su género. Tras la muerte repentina de su padre, Juana comprendió que la única forma de continuar su educación y vivir libremente sería asumiendo una identidad masculina. Cortó su cabello, vistió ropas masculinas y adoptó el nombre de Juan Anglicus. Bajo esta nueva identidad, Juana se trasladó a Atenas, donde profundizó sus estudios en las más prestigiosas escuelas de la época. Rápidamente destacó por su brillantez intelectual, ganándose la admiración y el respeto de maestros y compañeros. Su fama como erudito no tardó en extenderse por Europa, y así, lo que comenzó como una necesidad para sobrevivir y educarse, se convirtió en la puerta que le permitió ingresar a uno de los círculos más poderosos y exclusivos del mundo, el Vaticano. En Roma, su reputación la precedía. Pronto fue reclutada como secretario y consejero del Papa León IV, impresionando a todos con su aguda inteligencia y su conocimiento profundo de la doctrina. Juana, como Juan Anglicus, ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica, algo insólito para alguien tan joven y aparentemente desconocido. Cuando León IV murió en el año 855, las luchas internas y la corrupción se apoderaron del Vaticano. En medio del caos, Juana emergió como una figura capaz de devolver la estabilidad perdida, respaldada por una sólida reputación intelectual y moral, y gracias al apoyo de influyentes figuras de la curia, fue elegida como sucesora, convirtiéndose así en el Papa Juan VIII.
Su elección marcó un hito histórico sin precedentes, aunque nadie sospechaba que detrás de aquel pontífice respetado y admirado se ocultaba una mujer. Durante su pontificado, Juana promovió reformas importantes en la educación clerical, mejoró la vida de los pobres y promovió una visión más humana y compasiva de la religión, ganándose la devoción del pueblo romano. Sin embargo, Juana sabía que vivía constantemente al borde del abismo. Cada día enfrentaba el riesgo de que su secreto fuera revelado, y la presión aumentaba a medida que su fama y popularidad crecían. Durante casi 3 años, gobernó la Iglesia con prudencia y sabiduría, pero la carga emocional y el peligro constante la desgastaban profundamente. La leyenda relata que el secreto de Juana finalmente se reveló de la manera más dramática imaginable. Durante una procesión pública en las calles de Roma, el Papa, inexplicablemente, se desplomó en medio de fuertes dolores. Para horror de los presentes, Juana comenzó a dar a luz, revelando así su verdadero género ante la multitud estupefacta. Ese momento se convirtió en uno de los episodios más impactantes y oscuros de la historia eclesiástica. La confusión, la rabia y el escándalo se apoderaron del Vaticano, desencadenando una persecución inmediata contra Juana y sus aliados más cercanos. Pero, ¿qué ocurrió exactamente tras este escandaloso incidente? ¿Fue ejecutada, desterrada o pudo escapar con vida? ¿Qué medidas tomó el Vaticano para asegurarse de que este secreto jamás saliera a la luz? En los siglos posteriores, la Iglesia Católica ha hecho todo lo posible para negar esta historia, tachándola de mito, leyenda o simple invención de enemigos del papado. Sin embargo, numerosos documentos históricos, crónicas medievales y relatos de testigos presenciales insisten en afirmar lo contrario. ¿Es posible que los documentos que confirman la existencia de Juana estén aún hoy ocultos en los archivos secretos vaticanos? ¿Por qué la Iglesia continúa negando su existencia con tanta vehemencia? ¿Qué impacto tendría en la actualidad la revelación definitiva de que efectivamente hubo una mujer en el trono de San Pedro? Prepárate, porque en los próximos bloques vamos a adentrarnos en las profundidades de uno de los secretos más oscuros y fascinantes jamás guardados por el Vaticano. A medida que avancemos, descubriremos evidencias impactantes, testimonios históricos olvidados y revelaciones que podrían cambiar para siempre nuestra visión sobre la Iglesia Católica y su pasado oculto. ¿Qué otras verdades podrían estar esperando ser reveladas en los archivos secretos más custodiados del mundo? No te imaginas lo que viene a continuación. El secreto mejor guardado del Vaticano, la primera papa mujer, y si todo lo que nos han contado sobre los papas estuviera incompleto. Podría ser que el Vaticano haya ocultado uno de los secretos más impactantes y controversiales de la historia. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha custodiado celosamente miles de documentos en los archivos secretos vaticanos. Entre ellos, podrían esconderse verdades capaces de cambiar por completo nuestra comprensión del pasado. Pero ninguno de esos secretos ha generado tanta controversia, fascinación y misterio como la posibilidad de que, en algún momento de la historia, una mujer haya llegado al trono papal. Este es uno de los grandes enigmas históricos que ha cautivado y dividido a académicos, religiosos y curiosos durante generaciones. La leyenda de la papisa Juana, una figura tan fascinante como polémica. Aunque oficialmente el Vaticano niega rotundamente la existencia de esta mujer, la historia parece insistir en señalar lo contrario, dejando huellas y evidencias que desafían cualquier intento de censura o negación. Pero, ¿quién fue realmente esta enigmática mujer?
cómo logró ascender hasta convertirse en líder espiritual máximo de la Iglesia Católica, una institución históricamente dominada por hombres. Y sobre todo, ¿por qué la Iglesia habría intentado borrar toda prueba de su existencia? Para descubrir estas respuestas debemos viajar hacia atrás en el tiempo, exactamente al siglo IX, una época marcada por el caos político, la corrupción eclesiástica y los conflictos internos que sacudían Europa. En ese contexto de intrigas y luchas por el poder, surgió Juana, una mujer cuya inteligencia, determinación y astucia la llevaron a romper todos los límites establecidos. La leyenda cuenta que Juana nació alrededor del año 822 en Mainz, una pequeña ciudad de lo que hoy es Alemania. Desde muy joven mostró una inteligencia prodigiosa y una curiosidad insaciable por el conocimiento. Pero en una época en la que las mujeres tenían prohibido acceder a la educación formal, Juana enfrentó innumerables obstáculos para saciar su sed de aprendizaje. Sin embargo, nada podía detener su determinación. Bajo la protección inicial de su padre, un sacerdote de origen humilde, Juana logró estudiar clandestinamente latín, griego, filosofía, medicina y teología. A medida que adquiría conocimientos, crecía también su deseo de explorar el mundo y trascender las limitaciones impuestas por su género. Tras la muerte repentina de su padre, Juana comprendió que la única forma de continuar su educación y vivir libremente sería asumiendo una identidad masculina. Cortó su cabello, vistió ropas masculinas y adoptó el nombre de Juan Anglicus. Bajo esta nueva identidad, Juana se trasladó a Atenas, donde profundizó sus estudios en las más prestigiosas escuelas de la época. Rápidamente destacó por su brillantez intelectual, ganándose la admiración y el respeto de maestros y compañeros. Su fama como erudito no tardó en extenderse por Europa, y así, lo que comenzó como una necesidad para sobrevivir y educarse, se convirtió en la puerta que le permitió ingresar a uno de los círculos más poderosos y exclusivos del mundo, el Vaticano. En Roma, su reputación la precedía. Pronto fue reclutada como secretario y consejero del Papa León IV, impresionando a todos con su aguda inteligencia y su conocimiento profundo de la doctrina. Juana, como Juan Anglicus, ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica, algo insólito para alguien tan joven y aparentemente desconocido. Cuando León IV murió en el año 855, las luchas internas y la corrupción se apoderaron del Vaticano. En medio del caos, Juana emergió como una figura capaz de devolver la estabilidad perdida, respaldada por una sólida reputación intelectual y moral, y gracias al apoyo de influyentes figuras de la curia, fue elegida como sucesora, convirtiéndose así en el Papa Juan VIII. Su elección marcó un hito histórico sin precedentes, aunque nadie sospechaba que detrás de aquel pontífice respetado y admirado se ocultaba una mujer. Durante su pontificado, Juana promovió reformas importantes en la educación clerical, mejoró la vida de los pobres y promovió una visión más humana y compasiva de la religión, ganándose la devoción del pueblo romano. Sin embargo, Juana sabía que vivía constantemente al borde del abismo. Cada día enfrentaba el riesgo de que su secreto fuera revelado, y la presión aumentaba a medida que su fama y popularidad crecían. Durante casi 3 años, gobernó la Iglesia con prudencia y sabiduría, pero la carga emocional y el peligro constante la desgastaban profundamente. La leyenda relata que el secreto de Juana finalmente se reveló de la manera más dramática imaginable. Durante una procesión pública en las calles de Roma, el Papa, inexplicablemente, se desplomó en medio de fuertes dolores. Para horror de los presentes, Juana comenzó a dar a luz, revelando así su verdadero género ante la multitud estupefacta.
Ese momento se convirtió en uno de los episodios más impactantes y oscuros de la historia eclesiástica. La confusión, la rabia y el escándalo se apoderaron del Vaticano, desencadenando una persecución inmediata contra Juana y sus aliados más cercanos. Pero, ¿qué ocurrió exactamente tras este escandaloso incidente? ¿Fue ejecutada, desterrada o pudo escapar con vida? ¿Qué medidas tomó el Vaticano para asegurarse de que este secreto jamás saliera a la luz? En los siglos posteriores, la Iglesia Católica ha hecho todo lo posible para negar esta historia, tachándola de mito, leyenda o simple invención de enemigos del papado. Sin embargo, numerosos documentos históricos, crónicas medievales y relatos de testigos presenciales insisten en afirmar lo contrario. ¿Es posible que los documentos que confirman la existencia de Juana estén aún hoy ocultos en los archivos secretos vaticanos? ¿Por qué la Iglesia continúa negando su existencia con tanta vehemencia? ¿Qué impacto tendría en la actualidad la revelación definitiva de que efectivamente hubo una mujer en el trono de San Pedro? ¿Qué otras verdades podrían estar esperando ser reveladas en los archivos secretos más custodiados del mundo? ¿No te imaginas lo que viene a continuación? ¿Y si todo lo que nos han contado sobre los papas estuviera incompleto? Podría ser que el Vaticano haya ocultado uno de los secretos más impactantes y controversiales de la historia. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha custodiado celosamente miles de documentos en los archivos secretos vaticanos. Entre ellos, podrían esconderse verdades capaces de cambiar por completo nuestra comprensión del pasado. Pero ninguno de esos secretos ha generado tanta controversia, fascinación y misterio como la posibilidad de que, en algún momento de la historia, una mujer haya llegado al trono papal. Este es uno de los grandes enigmas históricos que ha cautivado y dividido a académicos, religiosos y curiosos durante generaciones. La leyenda de la papisa Juana, una figura tan fascinante como polémica. Aunque oficialmente el Vaticano niega rotundamente la existencia de esta mujer, la historia parece insistir en señalar lo contrario, dejando huellas y evidencias que desafían cualquier intento de censura o negación. Pero, ¿quién fue realmente esta enigmática mujer? ¿Cómo logró ascender hasta convertirse en líder espiritual máximo de la Iglesia Católica, una institución históricamente dominada por hombres? Y sobre todo, ¿por qué la Iglesia habría intentado borrar toda prueba de su existencia? Para descubrir estas respuestas debemos viajar hacia atrás en el tiempo, exactamente al siglo IX, una época marcada por el caos político, la corrupción eclesiástica y los conflictos internos que sacudían Europa. En ese contexto de intrigas y luchas por el poder, surgió Juana, una mujer cuya inteligencia, determinación y astucia la llevaron a romper todos los límites establecidos. La leyenda cuenta que Juana nació alrededor del año 822 en Mainz, una pequeña ciudad de lo que hoy es Alemania. Desde muy joven mostró una inteligencia prodigiosa y una curiosidad insaciable por el conocimiento. Pero en una época en la que las mujeres tenían prohibido acceder a la educación formal, Juana enfrentó innumerables obstáculos para saciar su sed de aprendizaje. Sin embargo, nada podía detener su determinación. Bajo la protección inicial de su padre, un sacerdote de origen humilde, Juana logró estudiar clandestinamente latín, griego, filosofía, medicina y teología. A medida que adquiría conocimientos, crecía también su deseo de explorar el mundo y trascender las limitaciones impuestas por su género. Tras la muerte repentina de su padre, Juana comprendió que la única forma de continuar su educación y vivir libremente sería asumiendo una identidad masculina. Cortó su cabello, vistió ropas masculinas y adoptó el nombre de
Juan Anglicus. Bajo esta nueva identidad, Juana se trasladó a Atenas, donde profundizó sus estudios en las más prestigiosas escuelas de la época. Rápidamente destacó por su brillantez intelectual, ganándose la admiración y el respeto de maestros y compañeros. Su fama como erudito no tardó en extenderse por Europa, y así, lo que comenzó como una necesidad para sobrevivir y educarse, se convirtió en la puerta que le permitió ingresar a uno de los círculos más poderosos y exclusivos del mundo, el Vaticano. En Roma, su reputación la precedía. Pronto fue reclutada como secretario y consejero del Papa León IV, impresionando a todos con su aguda inteligencia y su conocimiento profundo de la doctrina. Juana, como Juan Anglicus, ascendió rápidamente en la jerarquía eclesiástica, algo insólito para alguien tan joven y aparentemente desconocido. Cuando León IV murió en el año 855, las luchas internas y la corrupción se apoderaron del Vaticano. En medio del caos, Juana emergió como una figura capaz de devolver la estabilidad perdida, respaldada por una sólida reputación intelectual y moral, y gracias al apoyo de influyentes figuras de la curia, fue elegida como sucesora, convirtiéndose así en el Papa Juan VIII. Su elección marcó un hito histórico sin precedentes, aunque nadie sospechaba que detrás de aquel pontífice respetado y admirado se ocultaba una mujer. Durante su pontificado, Juana promovió reformas importantes en la educación clerical, mejoró la vida de los pobres y promovió una visión más humana y compasiva de la religión, ganándose la devoción del pueblo romano. Sin embargo, Juana sabía que vivía constantemente al borde del abismo. Cada día enfrentaba el riesgo de que su secreto fuera revelado, y la presión aumentaba a medida que su fama y popularidad crecían. Durante casi 3 años, gobernó la Iglesia con prudencia y sabiduría, pero la carga emocional y el peligro constante la desgastaban profundamente. La leyenda relata que el secreto de Juana finalmente se reveló de la manera más dramática imaginable. Durante una procesión pública en las calles de Roma, el Papa, inexplicablemente, se desplomó en medio de fuertes dolores. Para horror de los presentes, Juana comenzó a dar a luz, revelando así su verdadero género ante la multitud estupefacta. Ese momento se convirtió en uno de los episodios más impactantes y oscuros de la historia eclesiástica. La confusión, la rabia y el escándalo se apoderaron del Vaticano, desencadenando una persecución inmediata contra Juana y sus aliados más cercanos. Pero, ¿qué ocurrió exactamente tras este escandaloso incidente? ¿Fue ejecutada, desterrada o pudo escapar con vida? ¿Qué medidas tomó el Vaticano para asegurarse de que este secreto jamás saliera a la luz? En los siglos posteriores, la Iglesia Católica ha hecho todo lo posible para negar esta historia, tachándola de mito, leyenda o simple invención de enemigos del papado. Sin embargo, numerosos documentos históricos, crónicas medievales y relatos de testigos presenciales insisten en afirmar lo contrario. ¿Es posible que los documentos que confirman la existencia de Juana estén aún hoy ocultos en los archivos secretos vaticanos? ¿Por qué la Iglesia continúa negando su existencia con tanta vehemencia? ¿Qué impacto tendría en la actualidad la revelación definitiva de que efectivamente hubo una mujer en el trono de San Pedro? ¿Qué otras verdades podrían estar esperando ser reveladas en los archivos secretos más custodiados del mundo? ¿No te imaginas lo que viene a continuación? El secreto mejor guardado del Vaticano. La primera papa mujer, tras la dramática revelación del verdadero género del Papa Juan VIII en plena procesión pública en Roma, la ciudad entera entró en un estado de conmoción absoluta. El escándalo fue inmediato y feroz,
sacudiendo profundamente los cimientos mismos del poder papal. En cuestión de horas, lo que había sido una tranquila y respetada procesión religiosa se convirtió en un episodio caótico que dejó una marca indeleble en la historia. Juana, incapaz de ocultar más su secreto, fue rodeada inmediatamente por guardias y autoridades eclesiásticas, quienes la retiraron abruptamente del lugar en medio de la confusión y el estupor de la multitud. Mientras era llevada rápidamente al interior del Vaticano, las voces indignadas y confundidas de los espectadores resonaban con fuerza en las calles, reclamando explicaciones y justicia. Dentro de los muros vaticanos, la situación era aún más caótica. La noticia corrió como fuego entre cardenales y clérigos, muchos de los cuales se sintieron traicionados, confundidos o directamente enfurecidos por la revelación. Rápidamente, el colegio cardenalicio convocó una reunión de emergencia para decidir cómo proceder ante este acontecimiento sin precedentes en la historia de la Iglesia. Mientras tanto, Juana, confinada en una habitación aislada bajo estricta vigilancia, intentaba asimilar lo ocurrido. Sabía que su vida corría grave peligro y que el sueño por el que tanto había luchado se había convertido en una pesadilla de consecuencias inimaginables. Sin embargo, su mente ágil ya pensaba en posibles formas de explicar lo sucedido, aunque era consciente de que pocas salidas quedaban para ella. La reunión del colegio cardenalicio fue tensa y llena de desacuerdos profundos. Algunos exigían que Juana fuese sometida a un juicio público y ejemplarizante, mientras que otros, preocupados por preservar el prestigio y el poder de la institución, defendían que se mantuviera la situación en secreto y se actuara con discreción y prudencia. Finalmente, prevaleció la opción de manejar el caso con absoluta discreción, tomando medidas drásticas para asegurar que la verdad jamás saliera a la luz pública. Se ordenó inmediatamente la destrucción de cualquier documento que hiciera referencia a Juana como mujer. Se prohibió hablar del tema bajo pena de excomunión o muerte. Cualquier vestigio de su existencia debía ser eliminado de registros oficiales, textos y testimonios. Además, se establecieron estrictos protocolos para evitar que una situación similar pudiera ocurrir en el futuro, incluyendo un supuesto ritual de verificación del género antes de la entronización de un nuevo papa. Mientras estas medidas eran implementadas, la pregunta más inquietante seguía en el aire. ¿Qué hacer con Juana? Aunque oficialmente se declaró que el Papa Juan Neito había fallecido repentinamente por causas naturales, lo cierto es que Juana seguía viva, encerrada y aislada en las profundidades del Vaticano. Su destino dependía ahora de la misericordia o crueldad de aquellos que habían jurado proteger el secreto más vergonzoso en la historia de la Iglesia. Pero, ¿fue ejecutada en secreto, desterrada o acaso logró escapar en circunstancias misteriosas? Y más importante aún, ¿podría existir evidencia que revele lo que realmente sucedió después de aquella procesión fatídica? Mientras la Iglesia continuaba luchando desesperadamente por borrar todo rastro de Juana, rumores persistentes comenzaron a filtrarse más allá de los muros vaticanos. Las leyendas sobre una mujer papa comenzaron a extenderse lentamente por Europa, generando fascinación y curiosidad en la población. Con el paso del tiempo, la historia de Juana se transformó en un poderoso símbolo de resistencia, coraje y determinación frente a la opresión y el ocultamiento. Sin embargo, el Vaticano siempre se encargó de desacreditar estos relatos, etiquetándolos como simples mitos creados por enemigos de la fe. A lo largo de los siglos, historiadores y estudiosos han debatido intensamente sobre la autenticidad de Juana y su historia. Algunos la consideran un mito fascinante pero improbable, mientras que otros defienden vehementemente que Juana existió realmente,
señalando numerosas referencias y evidencias indirectas escondidas en textos antiguos y documentos históricos preservados fuera del alcance vaticano. En la actualidad, la controversia sigue viva, alimentada por el silencio obstinado del Vaticano y la fascinación persistente que ejerce la leyenda de Juana sobre generaciones enteras. ¿Qué secretos permanecen aún escondidos en los archivos más custodiados del mundo? ¿Podría un descubrimiento arqueológico inesperado revelar finalmente la verdad sobre Juana y cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado? La búsqueda de respuestas continúa, alimentando especulaciones y teorías que se niegan a desaparecer. Cada nuevo hallazgo histórico, cada documento rescatado del olvido, reabre heridas antiguas y reaviva el debate sobre una de las figuras más enigmáticas y fascinantes jamás asociadas al papado. Mientras la historia y la leyenda continúan entrelazándose, el secreto mejor guardado del Vaticano permanece a la espera de ser revelado. Juana, la primera y única mujer papa, sigue desafiando desde la sombra las estructuras más profundas y arraigadas de la institución religiosa más poderosa del mundo. La verdad, sin embargo, podría estar más cerca de ser revelada de lo que nadie imagina. Tras la dramática revelación del verdadero género del Papa Juan XXI en plena procesión pública en Roma, la ciudad entera entró en un estado de conmoción absoluta. El escándalo fue inmediato y feroz, sacudiendo profundamente los cimientos mismos del poder papal. En cuestión de horas, lo que había sido una tranquila y respetada procesión religiosa se convirtió en un episodio caótico que dejó una marca indeleble en la historia. Juana, incapaz de ocultar más su secreto, fue rodeada inmediatamente por guardias y autoridades eclesiásticas, quienes la retiraron abruptamente del lugar en medio de la confusión y el estupor de la multitud. Mientras era llevada rápidamente al interior del Vaticano, las voces indignadas y confundidas de los espectadores resonaban con fuerza en las calles, reclamando explicaciones y justicia. Dentro de los muros vaticanos, la situación era aún más caótica. La noticia corrió como fuego entre cardenales y clérigos, muchos de los cuales se sintieron traicionados, confundidos o directamente enfurecidos por la revelación. Rápidamente, el colegio cardenalicio convocó una reunión de emergencia para decidir cómo proceder ante este acontecimiento sin precedentes en la historia de la Iglesia. Mientras tanto, Juana, confinada en una habitación aislada bajo estricta vigilancia, intentaba asimilar lo ocurrido. Sabía que su vida corría grave peligro y que el sueño por el que tanto había luchado se había convertido en una pesadilla de consecuencias inimaginables. Sin embargo, su mente ágil ya pensaba en posibles formas de explicar lo sucedido, aunque era consciente de que pocas salidas quedaban para ella. La reunión del colegio cardenalicio fue tensa y llena de desacuerdos profundos. Algunos exigían que Juana fuese sometida a un juicio público y ejemplarizante, mientras que otros, preocupados por preservar el prestigio y el poder de la institución, defendían que se mantuviera la situación en secreto y se actuara con discreción y prudencia. Finalmente, prevaleció la opción de manejar el caso con absoluta discreción, tomando medidas drásticas para asegurar que la verdad jamás saliera a la luz pública. Se ordenó inmediatamente la destrucción de cualquier documento que hiciera referencia a Juana como mujer. Se prohibió hablar del tema bajo pena de excomunión o muerte. Cualquier vestigio de su existencia debía ser eliminado de registros oficiales, textos y testimonios. Además, se establecieron estrictos protocolos para evitar que una situación similar pudiera ocurrir en el futuro, incluyendo un supuesto ritual de verificación del género antes de la entronización de un nuevo papa. Mientras estas medidas eran implementadas,
la pregunta más inquietante seguía en el aire. ¿Qué hacer con Juana? Aunque oficialmente se declaró que el Papa Juan Neito había fallecido repentinamente por causas naturales, lo cierto es que Juana seguía viva, encerrada y aislada en las profundidades del Vaticano. Su destino dependía ahora de la misericordia o crueldad de aquellos que habían jurado proteger el secreto más vergonzoso en la historia de la Iglesia. Pero, ¿fue ejecutada en secreto, desterrada o acaso logró escapar en circunstancias misteriosas? Y más importante aún, ¿podría existir evidencia que revele lo que realmente sucedió después de aquella procesión fatídica? Mientras la Iglesia continuaba luchando desesperadamente por borrar todo rastro de Juana, rumores persistentes comenzaron a filtrarse más allá de los muros vaticanos. Las leyendas sobre una mujer papa comenzaron a extenderse lentamente por Europa, generando fascinación y curiosidad en la población. Con el paso del tiempo, la historia de Juana se transformó en un poderoso símbolo de resistencia, coraje y determinación frente a la opresión y el ocultamiento. Sin embargo, el Vaticano siempre se encargó de desacreditar estos relatos, etiquetándolos como simples mitos creados por enemigos de la fe. A lo largo de los siglos, historiadores y estudiosos han debatido intensamente sobre la autenticidad de Juana y su historia. Algunos la consideran un mito fascinante pero improbable, mientras que otros defienden vehementemente que Juana existió realmente, señalando numerosas referencias y evidencias indirectas escondidas en textos antiguos y documentos históricos preservados fuera del alcance vaticano. En la actualidad, la controversia sigue viva, alimentada por el silencio obstinado del Vaticano y la fascinación persistente que ejerce la leyenda de Juana sobre generaciones enteras. ¿Qué secretos permanecen aún escondidos en los archivos más custodiados del mundo? ¿Podría un descubrimiento arqueológico inesperado revelar finalmente la verdad sobre Juana y cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado? La búsqueda de respuestas continúa, alimentando especulaciones y teorías que se niegan a desaparecer. Cada nuevo hallazgo histórico, cada documento rescatado del olvido, reabre heridas antiguas y reaviva el debate sobre una de las figuras más enigmáticas y fascinantes jamás asociadas al papado. Mientras la historia y la leyenda continúan entrelazándose, el secreto mejor guardado del Vaticano permanece a la espera de ser revelado. Juana, la primera y única mujer papa, sigue desafiando desde la sombra las estructuras más profundas y arraigadas de la institución religiosa más poderosa del mundo. La verdad, sin embargo, podría estar más cerca de ser revelada de lo que nadie imagina. Tras la dramática revelación del verdadero género del Papa Juan VIII en plena procesión pública en Roma, la ciudad entera entró en un estado de conmoción absoluta. El escándalo fue inmediato y feroz, sacudiendo profundamente los cimientos mismos del poder papal. En cuestión de horas, lo que había sido una tranquila y respetada procesión religiosa se convirtió en un episodio caótico que dejó una marca indeleble en la historia. Juana, incapaz de ocultar más su secreto, fue rodeada inmediatamente por guardias y autoridades eclesiásticas, quienes la retiraron abruptamente del lugar en medio de la confusión y el estupor de la multitud. Mientras era llevada rápidamente al interior del Vaticano, las voces indignadas y confundidas de los espectadores resonaban con fuerza en las calles, reclamando explicaciones y justicia. Dentro de los muros vaticanos, la situación era aún más caótica. La noticia corrió como fuego entre cardenales y clérigos, muchos de los cuales se sintieron traicionados, confundidos o directamente enfurecidos por la revelación. Rápidamente, el colegio cardenalicio
convocó una reunión de emergencia para decidir cómo proceder ante este acontecimiento sin precedentes en la historia de la Iglesia. Mientras tanto, Juana, confinada en una habitación aislada bajo estricta vigilancia, intentaba asimilar lo ocurrido. Sabía que su vida corría grave peligro y que el sueño por el que tanto había luchado se había convertido en una pesadilla de consecuencias inimaginables. Sin embargo, su mente ágil ya pensaba en posibles formas de explicar lo sucedido, aunque era consciente de que pocas salidas quedaban para ella. La reunión del colegio cardenalicio fue tensa y llena de desacuerdos profundos. Algunos exigían que Juana fuese sometida a un juicio público y ejemplarizante, mientras que otros, preocupados por preservar el prestigio y el poder de la institución, defendían que se mantuviera la situación en secreto y se actuara con discreción y prudencia. Finalmente, prevaleció la opción de manejar el caso con absoluta discreción, tomando medidas drásticas para asegurar que la verdad jamás saliera a la luz pública. Se ordenó inmediatamente la destrucción de cualquier documento que hiciera referencia a Juana como mujer. Se prohibió hablar del tema bajo pena de excomunión o muerte. Cualquier vestigio de su existencia debía ser eliminado de registros oficiales, textos y testimonios. Además, se establecieron estrictos protocolos para evitar que una situación similar pudiera ocurrir en el futuro, incluyendo un supuesto ritual de verificación del género antes de la entronización de un nuevo papa. Mientras estas medidas eran implementadas, la pregunta más inquietante seguía en el aire. ¿Qué hacer con Juana? Aunque oficialmente se declaró que el Papa Juan Neito había fallecido repentinamente por causas naturales, lo cierto es que Juana seguía viva, encerrada y aislada en las profundidades del Vaticano. Su destino dependía ahora de la misericordia o crueldad de aquellos que habían jurado proteger el secreto más vergonzoso en la historia de la Iglesia. Pero, ¿fue ejecutada en secreto, desterrada o acaso logró escapar en circunstancias misteriosas? Y más importante aún, ¿podría existir evidencia que revele lo que realmente sucedió después de aquella procesión fatídica? Mientras la Iglesia continuaba luchando desesperadamente por borrar todo rastro de Juana, rumores persistentes comenzaron a filtrarse más allá de los muros vaticanos. Las leyendas sobre una mujer papa comenzaron a extenderse lentamente por Europa, generando fascinación y curiosidad en la población. Con el paso del tiempo, la historia de Juana se transformó en un poderoso símbolo de resistencia, coraje y determinación frente a la opresión y el ocultamiento. Sin embargo, el Vaticano siempre se encargó de desacreditar estos relatos, etiquetándolos como simples mitos creados por enemigos de la fe. A lo largo de los siglos, historiadores y estudiosos han debatido intensamente sobre la autenticidad de Juana y su historia. Algunos la consideran un mito fascinante pero improbable, mientras que otros defienden vehementemente que Juana existió realmente, señalando numerosas referencias y evidencias indirectas escondidas en textos antiguos y documentos históricos preservados fuera del alcance vaticano. En la actualidad, la controversia sigue viva, alimentada por el silencio obstinado del Vaticano y la fascinación persistente que ejerce la leyenda de Juana sobre generaciones enteras. ¿Qué secretos permanecen aún escondidos en los archivos más custodiados del mundo? ¿Podría un descubrimiento arqueológico inesperado revelar finalmente la verdad sobre Juana y cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado? La búsqueda de respuestas continúa, alimentando especulaciones y teorías que se niegan a desaparecer. Cada nuevo hallazgo histórico, cada documento rescatado del olvido, reabre heridas antiguas y reaviva el debate sobre una de las figuras más enigmáticas y fascinantes jamás asociadas al papado.
mientras la historia y la leyenda continúan entrelazándose, el secreto mejor guardado del Vaticano permanece a la espera de ser revelado. Juana, la primera y única mujer papa, sigue desafiando desde la sombra las estructuras más profundas y arraigadas de la institución religiosa más poderosa del mundo. La verdad, sin embargo, podría estar más cerca de ser revelada de lo que nadie imagina. Investigaciones actuales, documentos ocultos y un silencio que persiste. Hoy, en pleno siglo XXI, las investigaciones sobre la existencia de la papisa Juana han tomado nuevos rumbos. Desde universidades europeas hasta archivos olvidados en monasterios remotos, numerosos investigadores independientes y académicos religiosos están desempolvando manuscritos antiguos, buscando referencias codificadas y encontrando conexiones que antes eran desestimadas. Algunos sostienen haber identificado crónicas medievales con descripciones de un papa cuya historia fue abruptamente interrumpida sin explicación oficial. Uno de los descubrimientos más polémicos fue hecho por una historiadora alemana, la doctora Helga Baumann, quien asegura haber encontrado en una biblioteca de Baviera una copia incompleta de una crónica eclesiástica del siglo X que describe el parto de un papa extranjero durante una ceremonia pública. Aunque el documento fue inmediatamente cuestionado por autoridades eclesiásticas, varios expertos han confirmado la antigüedad del manuscrito. También ha habido intentos modernos de filmar documentales y escribir novelas históricas basadas en Juana. Muchos de estos proyectos enfrentan resistencia, censura sutil y, en algunos casos, amenazas anónimas. Uma produtora italiana que investigava o caso afirmou que parte dos arquivos solicitados ao Vaticano foram negados sem justificativa oficial, mesmo após anos de tratativas. Enquanto isso, dentro da própria igreja, há quem acredite que a verdade sobre Juana não deve mais ser escondida. Jovens seminaristas, teólogos progressistas e historiadores católicos iniciaram discretamente uma corrente de discussão interna, sugerindo que aceitar a existência de Juana não seria uma derrota, mas uma oportunidade de reconhecer erros do passado e avançar em direção à transparência. Por outro lado, setores mais conservadores continuam a negar com veemência qualquer possibilidade de que uma mulher tenha ocupado o trono de Pedro. Alegam que não há provas concretas, apenas rumores, alimentados por interesses anticlericais. No entanto, quanto mais se tenta apagar a memória de Juana, mais viva ela parece tornar-se. Juana se tornou um símbolo silencioso de revolução, coragem e transformação. Em redes sociais, movimentos feministas e espaços acadêmicos, seu nome ressurge com força. Documentários, livros e exposições sobre mulheres esquecidas da história frequentemente colocam Juana como uma figura central. E diante de tudo isso resta uma pergunta: se amanhã um documento irrefutável confirmasse que Juana realmente existiu e foi papa, o que mudaria? O que isso significaria para o papel da mulher na igreja, para a autoridade do Vaticano e para a fé de milhões? O silêncio permanece. O Vaticano ainda não se pronuncia sobre os novos documentos e se recusa a abrir os arquivos relacionados ao século IX. Mas o mundo está mudando. E talvez, muito em breve, o segredo melhor guardado do Vaticano finalmente venha à luz. Prepare-se, porque o que está por vir pode ser ainda mais revelador do que tudo o que foi dito até agora.